Gracias a nuestro hermano Hilario. ¿Pasa a vosotros, hermanos? Antes de que tomen sus lugares, ¿verdad? Aprovechando la postura que se encuentran, vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Vamos a leerlo todos juntos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Vamos a leerlo todos juntos y la palabra de nuestro Dios dice así. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Quise iniciar con este texto bíblico. ¿Y de quién vienen estas palabras, mis hermanos? ¿Del propio quién? Del propio Jesucristo. Él dice estas palabras. Dice que dice, tengo pocas cosas contra quién, contra ti. Dice, porque tú has hecho, ¿verdad?, lo que hizo Balaam. ¿Qué hacía Balaam, mis hermanos? Dice que él, ¿verdad?, fue como una piedra de tropiezo para hacer pecar a los del pueblo de Israel. Dice que ¿a qué los invitó a hacer? Fornicación y ¿qué más? Y idolatría. Pero, mis hermanos, si nosotros solamente leemos este versículo, como nos podemos preguntar, ¿por qué dice estas cosas? Hay a veces versículos de la Biblia que tal vez no los podemos comprender al 100% hasta que veamos por qué dice estas palabras del Señor Jesucristo de Balaam, ¿verdad? Tenemos que conocer la historia, ¿verdad?, de Balaam, qué hizo él antes y por qué Jesucristo mismo recuerda estas palabras, porque lo que hizo Balaam fue miles de años, ¿verdad, mis hermanos?, atrás. Pero el maestro, mis hermanos, ¿sabía qué? Sabía todo, ¿verdad? Por eso él lo pone como ¿qué? Como un ejemplo de seguir o no seguir. Como un ejemplo de no seguir. Vamos ahí me acompañan con su vista a ver lo que nos dice Números en su capítulo 22. Números capítulo 22. Estamos ahí, mis hermanos, y me van a acompañar a leer ahí con su mirada. Vamos a leer desde el capítulo 1. Yo sé que más de uno ustedes ya lo han leído, esta historia. Capítulo 22, versículo 1 de Números. Dice el 22, dice, y movieron los hijos de Israel y sentaron en los campos de Moab, de esta parte del Jordán de Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. ¿A quién más? Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho, y angustióse a Moab a causa de los hijos ¿de quién? De Israel. Y mis hermanos, si nosotros recordamos que antes pasó atrás, recordamos que el pueblo de Israel, ¿de dónde viene saliendo, mis hermanos? De Egipto, ¿verdad? Viene de Egipto y viene, ¿verdad?, para la tierra ¿qué? Para la tierra prometida. Y él está acampando, el pueblo de Israel en esos momentos, él está acampando enfrente de la ciudad de Jericó, en el valle de ¿qué? En la llanura de los moabitas. Y este rey, ¿cómo se llamaba, mis hermanos? Apenas vimos su nombre. Balac era el rey de Moab, es el rey de los moabitas. Y para entender la historia, ¿verdad, mis hermanos? El pueblo de Israel iba a pasar ¿qué? El Jordán. Pero sabemos que en las llanuras, ¿quiénes estaban ahí? Los pobladores de Moab. Y dice que el rey, ¿verdad?, se espantó porque dice que el pueblo de Israel era mucho, ¿verdad? Es verdad, la historia dice, ¿verdad, mis hermanos? Que los que pasaron, ¿quiénes eran, mis hermanos? Josué y Caleb, pero los menores también, ¿de cuántos años? ¿Sí recordamos? De 20 años, ¿verdad? Aún así eran muchos. Dice el 4, y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos vuestros contornos, como lame el buey y la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. 5. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río
al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la haz de la tierra y habita delante de mí. O sea, el pueblo de Israel estaba acampando, ¿verdad? Enfrente del pueblo ¿de qué? De los moabitas. Y este rey, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba, mis hermanos? Casi se confunde el nombre, ¿va? Pero ahorita el que entró a la historia, ¿cómo se llamaba? Balaam. ¿El rey cómo se llamaba? Balac, ¿verdad? Este rey Balac dice que se empezó a preocupar y dice que mandó a traer ¿a quién? A Balaam. ¿Y Balaam, quién era su padre de Balaam, mis hermanos? Beor, ¿verdad? Era el padre de Balaam. Beor era el padre de Balaam. Y este Balaam, mis hermanos, ¿cuál era? ¿Qué don tenía Balaam en ese tiempo? ¿Por qué era famoso este personaje? ¿Qué más hacía, mis hermanos? Aparte, ¿verdad? Porque también en parte era profeta, porque también profetizó algo, ¿verdad? Que le pasó al pueblo de Israel. Pero ¿qué don tenía? ¿Por qué era conocido? Dice que era conocido por bendecir y ¿qué? Y maldecir. Y dice que la gente lo conocía, ¿verdad? Su nombre era muy resaltado en ese tiempo, de que él tenía, la gente, ¿verdad? Decía: tienes el poder para bendecir y ¿para qué? Y maldecir. O sea, él era poderoso, ¿verdad? En ese tiempo. Y Balac lo manda a traer, ¿verdad? Lo manda a traer y le dice, y lo va a mandar a traer, dice el 6. Ven, pues ahora te ruego, maldice a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá, Padre, yo herirlo y echarlo de la tierra. Dice: yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será ¿qué? Maldito, ¿verdad? Eso es lo que dice Balac, ¿verdad? Dice: yo sé que tú eres un hombre que tu palabra tiene mucho peso para maldecir y también para bendecir y para maldecir. Dice el 7. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os referiré a las palabras que Jehová me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Dice que acá, ¿verdad? Dice que envió a una, en nuestros tiempos, ¿cómo se diría? A una diplomacia, ¿verdad? En nuestros tiempos mandó a una diplomacia para que ellos fueran a hablar ¿con quién? Con Balaam. ¿Y qué hace este hombre, mis hermanos? Balaam. Dice: ok, pueden quedarse en mi casa. Dice: y voy a escuchar qué es lo que me dice ¿quién? Jehová. O sea, voy a escuchar el consejo de Dios, ¿verdad? Voy a escuchar el consejo de nuestro Dios. Dice el 9. Y vino Dios a Balaam y díjole: ¿qué varones son estos y que están contigo? El 10. Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí diciendo: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la haz de la tierra. Ven pues ahora, maldícemelo, quizá podré pelear con él y echarlo. El 12. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es ¿qué? Porque es bendito, ¿verdad? Años atrás, mis hermanos, ya lo había bendecido ¿quién? Nuestro Dios, ¿verdad? Ya lo había escogido como su especial ¿qué? Su especial tesoro. Y él iba a pelear, ¿verdad? Con su mano fuerte, él iba a pelear, ¿verdad? Y los iba a defender de cualquier nación que se opusiera, ¿verdad? En el camino. Y si nosotros seguimos leyendo la historia, después, ¿quién entra a la historia? Después entra Josué y destruye muchísimos pueblos, ¿verdad? Porque nuestro Dios era ¿con quién? Nuestro Dios era con ellos eran, ¿verdad? Ellos son los elegidos. Sigue diciendo el 13. Y así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a nuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir ¿con quién? Con vosotros. 14. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Dice el 15. Y tornó Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y dijéronle: así dice Balac, hijo de Zippor, ruégote que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me dijeres. Ven pues ahora y maldice a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaam: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios
para hacer cosa chica ni grande. Entonces viene otra vez, ¿verdad? Balac manda a traer otros hombres, ¿verdad? Los manda a la casa de Balaam, ¿verdad? Dice que unos hombres más honorables, o sea, les manda, o sea, más preparada esas personas, y van a la casa y le dicen, ¿verdad? ¿Qué le ofrecen? Le ofrecen riqueza, ¿y qué más le ofrecen? Honra. En ese tiempo, mis hermanos, la honra era muy importante, como en los días de hoy, pues, pero en ese tiempo es algo, ¿verdad? Que el hombre siempre quiere tener eso, ¿verdad, mis hermanos? Y en ese tiempo le dicen, tú vas a tener honra y vas a estar bien. Pero aquí las palabras que dice Balaam son fuertes, ¿verdad? Porque sus pensamientos en este momento estaban ordenados. ¿Qué le dice? Aunque me ofrezcas tu casa, no voy a maldecir a quién. A Israel. Dice, no lo voy a maldecir. Dice, porque yo no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Dice, yo no puedo traspasar la palabra de nuestro Dios. Lo que Él dice que yo haga, eso voy a hacer. Pero acá sigue diciendo la historia del 19. Ruegos, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que vuelva a decir que Jehová. Y aquí es la primera enseñanza para cada uno de nosotros. El versículo 19 dice que, ¿qué es lo que tenía que hacer mis hermanos Balaam con estos hombres? ¿Se recuerdan que la primera vez que hizo? Dios que ya le había dicho que no vayas, o sea, no vayas con ellos. Pero aquí es cuando la duda entra al corazón del ser humano, porque la duda entró al corazón ¿de quién? De Balaam. Y no les dice, ok, no voy a ir, ya se pueden ir. ¿Qué dicen? Repósense aquí en la casa. ¿Y qué dice? Para ver qué me dice quién, Jehová. Y ahí es cuando vemos que le entra la duda. ¿La duda en qué? La duda de que Dios ya había sido claro en el principio, cuando fue la primera vez, le dijo, no vayas. Pero aquí entra la duda y él dice, a ver ahora, a ver si la segunda vez me dice que sí vaya, ¿verdad? Y dice que él, si nosotros seguimos leyendo la historia, dice el 20, y vino Dios a Balaam de noche y díjole, si vinieren a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te dijere. O sea, como Balaam estaba esperando que Dios le diera una segunda respuesta, aunque nuestro Dios en el principio fue firme, nuestro corazón a veces no obliga, ¿verdad?, al ser humano a hacer lo que Dios manda. Le da libre, ¿qué? Libre albedrío. Y verdad, y como Balaam tenía eso en su corazón, había puesto esta duda, ¿qué le dice Dios? Está bien, vete, pero ¿qué le dice? Haz lo que yo te voy a ¿qué? A decir. Dice, hará lo que yo te dijere. Dice el 21, así Balaam se levantó por la mañana y cinchó su asna y fue con los príncipes de Moab. Dice, y el furor de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos mozos suyos. Dice el 23, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y apartóse el asna del camino e iba por el campo. Entonces hirió Balaam al asna para hacerla volver ¿qué? Al camino. Es una historia, ¿verdad, mis hermanos? Muy conocida, que dice que acá, ¿verdad? Balaam va con su asna y va con sus dos mozos, pero dice que se aparece ¿quién, mis hermanos? El ángel de Jehová enfrente de ellos. Y verdad, y como se aparece enfrente de ellos, dice que el asna dice que se va, ¿verdad? Se sale del camino y va por los campos. Dice, mas el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de una pared de otra. O sea, el ángel de Jehová se puso enfrente donde no había para dónde irse, ¿qué? El asna, ¿verdad? Dice, y viendo el asna, el ángel de Jehová pegóse a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y volvió, ¿qué? Y volvió a herirla. O sea que lo que hizo aquí, mis hermanos, el asna es que hiere, ¿verdad? A su amo, se podría decir, a Balaam. Dice que lo hiere, ¿verdad? Y él, es ya la segunda vez que lo está golpeando. Sigue diciendo, y el ángel de Jehová pasó más allá y púsose en una angostura donde no había camino para apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y viendo el asna, el ángel de Jehová echóse debajo de Balaam, y enojóse Balaam e hirió al asna con él, con el palo. Es la tercera vez que Balaam le pega, porque el asna, que como ya no tenía para dónde irse, lo que hace es echarse, ¿verdad? Y Balaam se enoja y la golpea. Dice el 28, entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has herido estas 3 veces?
Dice el 29, y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el 29, mis hermanos, es un texto muy importante, porque aquí, ¿verdad? Lo que vemos es que Balaam ni tan siquiera se está dando cuenta de qué, de que el burro, ¿verdad? Está hablando. Él ni tan siquiera se da cuenta, porque su corazón, ¿cuál era? ¿Qué es lo que ya tenía en su corazón, mis hermanos? O sea, él estaba enojado, pero más aparte de estar enojado, ¿cuál era su propósito de él? Ir, ¿verdad? Ya, ir a Balac. Y por eso dicen los historiadores que como su objetivo ya era ese, ya ni se daba cuenta que el asna estaba hablando, ¿verdad? Y en ese tiempo era normal que los animales hablaran. Pues no, no es normal. Hasta en los tiempos de hoy, mis hermanos, pues no es normal que un animal hable. Dice, y le dice, ¿verdad? ¿Por qué te has burlado de mí? Y dice, si tuviera espada te iba a matar. Dice el 30, y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿Me he acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. ¿Qué es lo que le dice, verdad? El asna, ¿qué le dice el burro a Balaam? Dice, mira, yo siempre he sido, ¿qué le está diciendo en pocas palabras? Yo siempre te he sido fiel. Nunca voy para allá y para acá, ¿verdad? Prácticamente lo que le quiso decir, yo me porto bien, ¿verdad? Voy en camino. Dice, y yo he estado contigo, ¿verdad? Mucho tiempo. Y dice el 31, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia e inclinóse sobre su rostro, ¿verdad? En ese tiempo nomás el asna veía al ángel, pero Balaam no podía verlo. Pero ya después, también, ¿verdad? Balaam lo vio y dice que cuando lo vio, ¿qué hace? Se postra, ¿verdad? Dice el 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y inclinóse sobre su rostro. 32. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has herido a tu asna hasta estas 3 veces? He aquí yo he salido para contrarrestarte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y es otro punto, mis hermanos, importante, porque hay desde esa historia, mis hermanos, desde esas historias marcan al ser humano cuando uno lo lee detenidamente, porque nuestro Dios ve la intención de ¿qué? Del corazón. Aunque si se dieron cuenta en la segunda vez le dijo, vete, pero di lo que yo te voy a decir que hagas, ¿verdad? Es lo que vas a hacer con ella. Pero nuestro Dios alcanzó a ver, ¿verdad? Porque Él escudriña el corazón del ser humano. Él aguantó a ver la maldad que había surgido en el corazón de quién? De Balaam. Dice, porque es muy claro aquí, dice, porque tu camino es perverso delante de mí. Dice el 33, y el asna me ha visto y se hace apartado luego delante de mí hasta 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti. ¿Y a ella qué? A ella dejaría viva. Dice el 34, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, que no sabía que tú ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, ¿yo qué? Yo me volveré. O sea, Balaam, ¿verdad? Dice, yo está bien, dice, yo he cometido tal vez pecado contra ti. Entonces dice, si tú ves que está mal que yo vaya con esos hombres a ver a Balac, mejor que, mejor me regreso. Y dice el 35, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te dijere, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. ¿Qué es lo que le dice el ángel? Dices, no te preocupes, puedes ir con estos hombres, pero ¿qué dice? Pero vas a decir lo que yo te diga, que tú digas. A eso habló, ¿verdad? El ángel de Jehová. A Balaam esta fue la indicación. Pero desde esos momentos estábamos viendo que a Balaam ya le había entrado esa duda en su corazón, ¿verdad? Y seguía esa duda en cómo acaba esta historia. Dice el 36, y oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al término de Arnón, que es el cabo de los confines. Y Balac dijo a Balaam, ¿no te envié yo a ti a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? 38. Y Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré
ahora hablar alguna cosa? La palabra de Dios sugiere en mi boca. Esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a la ciudad de Jusón. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Y el día siguiente Balac tomó a Balaam e hízolo subir a los altos de Baal y desde allí vio la extremidad del pueblo. O sea que aquí lo que hace Balac es, verdad, recibirlo de una buena manera, de tratarlo bien, porque vemos que cuál era la intención de Balac. Decir, yo con mi ejército, porque Balac reconoce que el pueblo de nuestro Dios era protegido por nuestro Dios. Sabía, ¿verdad, mis hermanos, que tenía el poderío para que el pueblo de Israel pudiera destruir a todo el pueblo de Moab y a todos los moabitas? Él dice, ok, pero este hombre me va a servir. A Balaam lo quería usar como un instrumento para que maldiciera al pueblo de Israel y no fuera Israel una amenaza para el pueblo de Moab. Ese era el objetivo, por eso lo trata muy bien, porque su intención es que, ok, cuando él diga, ¿verdad? Cuando maldiga a Israel, entonces yo voy a poder, ¿verdad? Tener potestad. Y era así, mis hermanos. ¿Y ustedes creen, mis hermanos, que si Balaam viera maldecido a Israel, la maldición hubiera caído o no? No, porque nuestro Dios, ¿qué cosa, mis hermanos? Nuestro Dios lo bendijo ¿desde qué? Desde el principio, ¿verdad? Desde el principio nuestro Dios lo bendijo. Pero sigue diciendo, mis hermanos. Dice el 7. Y él tomó su parábola y dijo de Aram, me trajo Balac y el rey de Moab a los montes de oriente. Ven y maldice a Jacob y ven y execra a Israel. Dice el 8, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y de los cielos los collados lo miraré. Y aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las gentes. Aquí todavía, ¿verdad, mis hermanos? Entonces aquí hay una batalla. ¿Una batalla en dónde? ¿En la cabeza de quién, mis hermanos? De Balaam. Porque por un lado está la duda, pero por otro lado entra el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y le empieza a hablar. Dice, es de que yo cómo voy a maldecir a aquel, ¿verdad? Que Dios, ¿qué? No maldijo. Dice, porque Dios no lo maldijo. Al contrario, Dios, ¿qué? Dios lo bendijo. Y ahí vemos que es una lucha. ¿Y por qué decimos que una lucha, mis hermanos? Porque al final de cuentas la historia de Balaam es triste, ¿verdad? Cómo él termina sus días. Dice el 10. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera mi persona de la muerte de los rectos y mi postremería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Hete tomado para que maldigas a mis enemigos y aquí has preferido, ¿qué? Bendiciones. El 12, y él respondió y dijo, ¿no observaré yo lo que Jehová pusiera en mi boca para decirlo? Y dijo Balac, ruégote que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual lo veas en su extremidad, solamente verás que no lo verás todo, y desde ahí ¿qué? Lo maldecirás. O sea que Balac estaba ¿qué? Probando ¿qué, mis hermanos? A Balaam. Dice que primero lo llevó, ¿verdad? A un monte, donde dice que se miraba una parte pequeña del pueblo de Israel, y pensando, ¿verdad? Voy a empezar así, ¿verdad? No lo maldijo, sino en contrario lo bendijo. Después dice que lo lleva a otro monte, donde se ve el pueblo, ¿verdad? Otra parte del pueblo de Israel, el campamento del pueblo de Israel, y vemos que tampoco lo maldice. Sigue diciendo el 14, y llevólo al campo de Sofín de Pisca, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero de altar. Entonces dijo a Balac, ponte aquí junto al holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Antes, mis hermanos, lo bonito de esta historia, ¿verdad? Es que como nuestro Dios, mis hermanos, tenía la comunicación, ¿verdad? ¿Con quién, mis hermanos? Con Balaam. Dice que Balaam, ¿verdad? Era muy respetuoso con Dios, porque aquí se puede ver que por un momento fue muy respetuoso con nuestro Dios, porque no nomás habló así nomás porque sí. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que ofreció a nuestro Dios? Holocausto, ¿verdad, mis hermanos? Antes de recibir
la palabra de nuestro Dios, el consejo. Dice el 16, y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y díjole, vuelve a Balac y así has de decir. Y él vino y él vino y he aquí él estaba junto al holocausto y con él los príncipes de Moab. Y díjole Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí yo he tomado bendición, y él bendijo y no podré revocarla. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios es con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de un ¿qué? Unicornio. En otras, bueno, seguimos el 23. Porque en Jacob no hay agüero, ni adivinación en Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que coma la presa y beba la sangre de los muertos. Por eso, ¿verdad? En cierta parte sí era, en el principio lo dijimos, ¿era un profeta o no, mis hermanos? Porque sí profetizó algo, profetizó esto, ¿verdad? Lo que Dios le dio a saber en ese momento es lo que él dice, ¿verdad? Es lo que iba a pasar en un tiempo futuro. O sea, y pasó. Dice el 25, entonces Balac dijo a Balaam, ya que no te maldices ni tampoco lo bendigas, dice, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Y Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te ha dicho que todo lo que Jehová me dijere, aquello tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam, ruégote que vengas y te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios, desde allí me lo maldigas. Dice que, ¿a cuántos lugares ya los había llevado de lo que estamos leyendo la historia? Ya lo había llevado a 2 lugares. Y aquí, ¿verdad? Lo va a llevar a un tercer lugar, a otro monte, donde va a ver la perspectiva del campamento de Israel. Dice, ok, que tal vez aquí sí quiera maldecirlo, tal vez en estos 2 no quiso maldecirlo, pero en este tercero que lo voy a llevar, ¿verdad? Sí lo haga. Vemos que lo lleva y nos vamos a adelantar al 29. Entonces Balac dijo a Balac, edifícame aquí altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como Balaam lo dijo y ofreció el becerro y un carnero en cada ¿qué? En cada altar. Entonces, en cierta manera, mis hermanos, aunque Balaam tenía una duda muy dentro de su corazón, era respetuoso, ¿verdad? Por momentos se miraba que era respetuoso con nuestro Dios, porque otra vez, ¿verdad? Ofreció holocausto antes de venir, ¿verdad? El consejo de nuestro Dios a él. Dice el 24, y como vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera ni como la segunda vez a encuentro de agujeros. Dice, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzó sus ojos y vio a Israel alojado por sus tribus. Y el Espíritu de Dios vino ¿sobre quién? Sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó a los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído más abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están entendidas, como huertos junto al río, como línalos plantados por Jehová, como cedros juntos a las aguas. Dice, de sus manos destilarán aguas y su simiente será en muchas aguas, y ensalzarse su rey más que Agag, y su reino será ensalzado. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de un unicornio, comerá a las gentes sus enemigas, y desmenuzará sus huesos, y asactará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Verá un texto muy conocido. Y aquí vuelve a qué?
Balaam, ¿verdad? Dice que entró, ¿verdad? El Espíritu de nuestro Dios en él y dice estas palabras, ¿verdad? Estas bendiciones las dice. Dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus palmas le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y he aquí que tú resueltamente bendecido ya que 3 veces. Y si nosotros seguimos leyendo la historia, mis hermanos, es una historia con muchísimo aprendizaje, porque después le dice, ok, vete, se vete, ¿verdad? Y ya dice que Balaam se va, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después, mis hermanos? Si nosotros vemos, seguimos leyendo la historia, vemos que ¿qué pasa? Balaam acepta que dice, yo hice lo que Dios me pidió. Porque maldijo al pueblo de Israel, mis hermanos. La respuesta es no, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios fue con él y al lugar de maldecirlo, lo bendijo. Pero si nosotros seguimos leyendo la historia, ¿qué es lo que cuál fue su pecado de Balaam? ¿Cuál fue su pecado, mis hermanos? El insistir en la duda desde qué? De su corazón. Bueno, eso es parte, pero después, ¿por qué muere Balaam? Porque hay una razón por la cual muere y cómo muere y cuándo muere. Porque en ese momento lo que acabamos de ver es que el Espíritu de Dios entró en Balaam y Balaam salieron palabras de bendición. Pero desde el principio, antes de que dice que va en el camino con la asna, vemos que entra la duda en el corazón de Balaam. Y se deja ver porque después Balaam regresa. Si nosotros seguimos leyendo la historia, por cuestión del tiempo no la vamos a leer completa, pero si nosotros seguimos leyendo la historia, dice que Balaam regresa a Balac y le dice, mira, yo pues no maldije a Israel. Dice, pero yo te puedo decir cómo el pueblo de Israel, sin mi palabra, o sea, sin que yo lo maldiga, yo te voy a enseñar cómo voy a hacer a caer al pueblo de quién? De Israel. Dice, yo te voy a decir cómo van a caer los hombres del pueblo de Israel. Y dice la historia, mis hermanos, que le dice, verá, Balaam le dice a Balac, le dice, manda a mujeres. Manda a las mujeres, mándalas con los hijos del pueblo de Israel. ¿Verdad? Y dice que cuando el Balac dice, oh, sí, dice, tal vez no pude maldecir a Israel. Y ahí vemos que sí, en el principio entró la duda. Porque cómo es que, si se dan cuenta, él bendijo a Israel, él permitió que el Espíritu Santo, ¿verdad?, fuera sobre él. Pero después esa duda que antes fue en el principio volvió a resurgir en su corazón y regresó con Balac y le dijo, manda mujeres. Si nosotros leímos la historia, ¿qué es lo que hacían las mujeres con los hombres del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que hicieron, mis hermanos? Dice que cometieron ¿qué? Primeramente dice que cometieron fornicación. Dice que fornicaron con los hombres del pueblo de Israel, bebieron vino, ¿qué más hicieron? Dice que adoraron ¿a qué? A otros dioses, ¿verdad? Al dios Baal. Y dice que vimos que cometieron idolatría. ¿Ya cuántos pecados, mis hermanos, cometieron? Muchos, ¿verdad? Infinidad. Pero ¿de dónde salió ¿cómo les diría? Ese consejo de Balaam. Fíjense, mis hermanos, cómo una persona que dejó que el Espíritu de nuestro Dios entrara en él, cómo la duda y la perversidad, porque si ustedes se dieron cuenta, mis hermanos, cuando Dios le dijo, yo mandé al ángel, porque yo sabía que tienes un corazón, ¿qué, mis hermanos? Un corazón perverso. Y vemos que Dios no se equivocó, porque nuestro Dios puede ver el futuro. ¿Si han escuchado de la predestinación? Es que a veces, mis hermanos, nuestro Dios ya sabe cómo va a ser nuestro obrar. Y Él puede ver las cosas que el ser humano no puede ver. Nuestro Dios puede ver las cosas muy adelante que nosotros, porque Él no es como nosotros, ¿verdad? Él es nuestro Dios. Él pudo ver el corazón de perversidad de Balaam. Y dice que Él manda. Y después, ¿qué le pasa al pueblo de Israel, mis hermanos? Dice que nuestro Dios se enoja tanto porque estos hombres ya fornicaron, bebieron vino. ¿Qué más hicieron? Cometieron idolatría. Dice que Él manda mortandad. Y si nosotros leemos la historia, dice que manda una mortandad. Dice cuántos hombres del pueblo de Israel llegaron a morir, mis hermanos, en un día. ¿Se acuerdan? Cuando cometieron fornicación, idolatría. Dice que murieron 24,000. 24,000 del pueblo de Israel. Todo, mis hermanos, y todo tiene que ver con un corazón perverso.
que fue y dijo, yo conozco la debilidad del ser humano. O sea, conozco la debilidad de los hombres. Y en nuestros tiempos sigue siendo una debilidad, mis hermanos. Si uno no se prepara bien, mis hermanos, es una debilidad que ahí va a estar, mis hermanos. Y si uno no se prepara, uno, mis hermanos, puede caer en ese pecado. Y ese pecado le gusta a nuestro Dios. Que nosotros estemos fornicando, que nosotros estemos cometiendo idolatría, a nuestro Dios no le gusta. En ese tiempo, ¿verdad? El corazón perverso fue Balaam. ¿Inducido por quién, mis hermanos? Por Satanás, obviamente. En nuestros tiempos podemos dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, así como Balaam permitió en algún proceso, en un tiempo de su vida, él permitió que el Espíritu de Dios morara en él y por eso bendecía y todo eso. Pero él no cuidó su corazón y esa duda que tuvo al principio, no la olvidó y vivió con esa duda y dio un consejo malo, mis hermanos. Hizo caer a muchos del pueblo, porque ese es un corazón perverso. Por ejemplo, alguien, mis hermanos, que no sabe de las cosas de nuestro Dios, o que sí las sabe, pero como dicen unos, por un oído le entra y por el otro le sale. O sea que nomás es que oyen, pero no lo hacen, ¿verdad? Y eso qué conlleva, mis hermanos, que a veces nosotros cometemos un error y también cuando damos un consejo decimos, oh, no, eso es normal, no va a pasar nada. O cuando la gente es muy liberal afuera. Cuando te dicen, no, en el noviazgo tú puedes tener relaciones sexuales, eso no importa. A veces tú pones el camino para la otra persona. Al lugar que tú lo corrijas, ¿qué es lo que hacemos? Le metemos el pie, ¿verdad? Para que también, ¿verdad? Peque. Este hombre conocía que los del pueblo de Israel, ¿verdad, mis hermanos? Ellos sabía, todos debemos de saber que el pueblo de Israel, mis hermanos, estaba, ¿verdad? Esforzándose por hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero este hombre, según muy astuto, fue y le dijo, mándales mujeres y con eso van a caer, y cayeron. ¿Y cuál fue la consecuencia? 24,000 muertos en un día. A veces yo me imagino toda la mortandad. Yo dije, no debió ser un tiempo bonito. Porque nosotros, mis hermanos, pues aquí en los tiempos actuales muere 1, 2, 3 personas. Casi que con nosotros conocemos, ¿verdad? Tarda para que diga, no, murió otra tal persona, así, pero las muertes son paulatinas, o sea, son despacias. En el COVID solamente vimos por las noticias, yo no alcancé de ver así una mortandad que diga, no, pues están hartos cadáveres ahí tirados en la calle. O sea, en mi particular yo no alcancé a ver eso. Solo se escuchaban las noticias, ¿no? Que había muchas personas muertas y que en las morgues a veces ya no cabían, pero solamente se quedó hasta ahí. Pero imagínense, mis hermanos, 24 muertos en un solo día. ¿Todo por qué? Porque Balaam puso eso, ¿verdad, mis hermanos? En el corazón de Balac y le dijo, ¿sabes qué? Dile que manden. Y eso, mis hermanos, eso no es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Y por eso, si nosotros nos damos cuenta en la lectura que empezamos, mismo Jesucristo es el que dice esas palabras en Apocalipsis. Le dice, no sigan las costumbres de Balaam. Dice que él los llevaba a un camino de idolatría y los llevaba a un camino de ¿qué? De fornicación, ¿verdad? Para cumplir los deseos de la carne. Así como Balaam, mis hermanos, si nosotros nos damos cuenta, fue un hombre, yo digo, privilegiado, porque si ustedes se dan cuenta, no con todos los hombres habló nuestro Dios, no con todos los hombres el ángel de nuestro Dios se le apareció para dar un mensaje, menos ahorita en los tiempos actuales, mis hermanos, pues no se sabe, ¿verdad? Que un ángel haya bajado y que haya encarado al ser humano y que le haya dicho un mensaje, ¿o sí? ¿No? ¿Ustedes creen que era privilegiado? Balaam era un hombre privilegiado. Y si nosotros vemos si nosotros leemos toda su muerte, ¿cómo acabó su muerte, mis hermanos? ¿Cómo acabaron sus días de Balaam? Dice que lo que él profetizó, ¿se acuerdan de todas las bendiciones? Y dice, no, si ustedes, lo que leímos, dice, nuestro Dios sacó a su pueblo con su mano fuerte. Dice, como de un ¿qué? Como de un unicornio, como de un león, como de quién más, mis hermanos. Dice varios animalitos que son muy fuertes, ¿verdad? Pone ejemplo, ¿verdad? En eso. Y vemos, mis hermanos, que él cuando muere, dice que muere a cuchillo.
lo dice Josué, ¿verdad? En el capítulo 22, lo dice que él murió a cuchillo. Fíjense, mis hermanos, un hombre que profetizó, un hombre que por un momento el Espíritu de Dios murió en él, murió como enemigo de nuestro Dios. O sea, no murió como no murió como el profeta que todos quisiéramos, como el profeta que, mis hermanos, hay muchos profetas que hicieron la voluntad de Dios. Muchos profetas que hicieron la voluntad de Dios, pero este no. Este dice que lo encontraron asesinado a cuchillo, ¿verdad? Cuando Israel dice, vamos a la venganza, porque así, ¿verdad? Por todos los moabitas, las mujeres de Moab hicieron a los hombres pecar. O sea, pecar, dice, ahora va su venganza. Y después cuando hace la venganza el pueblo de Israel, dice que revisando los cadáveres se encuentran a quién, a Balán. Y ahí se dan cuenta que él también murió a cuchillo. Y murió, mis hermanos, como enemigo ¿de quién? De nuestro Dios. De Israel, pero principalmente enemigo ¿de quién? De nuestro Dios. Aquel que no hace la voluntad de nuestro Dios se convierte ¿qué? Enemigo de nuestro Dios. Y es por eso, mis hermanos, que debemos de cuidar pues nuestros pasos. Ahí dice, mis hermanos, en Josué, capítulo 22, capítulo 13, versículo 22. Ahí dice la forma en que murió, ¿verdad? Balán. Josué 13, 22 dice así. Y también mataron a cuchillo a los hijos de Israel, a Balán, adivino, hijo de Beor, con los demás que mataron. O sea, ahí está, ¿verdad? Cómo murió. Dice que murió a cuchillo. Todos mis hermanos, porque esa duda que él tuvo, siempre la mantuvo en su corazón. Y así, mis hermanos, nosotros podemos tener muchos dones y podemos dejar que el Espíritu de nuestro Dios more en cada uno de nosotros. Pero esta historia sí es mucha de reflexión, porque si nosotros, mis hermanos, no somos fieles a nuestro Dios, nuestra consecuencia, mis hermanos, van a ser un poco atroces. Y todo, ¿quién quisiera, mis hermanos, perder su vida eterna? Yo creo que nadie. Todos quisiéramos, ¿verdad?, serle fiel a nuestro Dios hasta la muerte, como Él quiere, ¿verdad?, fieles hasta la muerte. Y no todo el ser humano, mis hermanos, va a aguantar todas esas pruebas. Porque ¿qué se necesita, mis hermanos, para que nosotros sobrevivir en las pruebas? Se necesita, mis hermanos, que yo tenga un corazón deseoso de escuchar la palabra de nuestro Dios, deseoso de venir a sus atrios y agarrar el consejo. Porque si yo agarro el consejo de nuestro Dios, yo voy a poder vencer. Pero si yo no le hago caso a la voz de nuestro Dios, si yo dejo que muchas dudas entren a mi corazón y después ya no tengo un corazón que adore a nuestro Dios, ya no un corazón perverso, que un corazón que no te va a llevar a la salvación, te va a llevar a la muerte, ¿verdad? A la muerte segunda, como quien dice, a la muerte que nadie quiere. A eso nos va a llevar. Y es de vital importancia, mis hermanos, que nosotros tengamos el deseo de siempre venir a la casa de oración y escuchar el consejo. ¿Y por qué digo, mis hermanos, que no mucha gente lo ve así? Para muchas personas, el venir a la iglesia solo es algo emocionante. Por tiempos están emocionados, por tiempos dicen, no, yo quiero aceptar a Dios, pero por tiempos tú no los ves. O a veces personas que no los vuelves a ver para siempre. Y esto lo digo, mis hermanos, porque yo he estado en la iglesia ya varios años y veo que algunos entran, algunos salen, algunos vuelven a entrar y algunos nunca los he volvido a ver. Y eso es algo bien importante, porque el ser humano debe de ser fiel a nuestro Dios. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por algo temporal? No, para toda su vida. O sea, para toda su vida. Si uno no quiere flaquear en las pruebas, si uno no quiere perder esas pruebas, uno tiene que tener un corazón dispuesto a servirle todos los días de nuestra vida. Porque dudas van a venir. O sea, dudas vienen a nuestro corazón. Pero va a depender mucho de nuestra edificación espiritual. Si dejamos que esa duda avance y sea la duda la que gobierne mi vida, o dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Nosotros, mis hermanos, nuestro Dios nos da el libre albedrío. Nosotros decidimos a quién servir. Si nosotros servimos a Dios, vamos a morir, ¿verdad? Con esa promesa
de alcanzar primeramente el reino de Jesucristo, así como la vida eterna. Pero si nosotros no hacemos caso omiso al consejo de nuestro Dios, mis hermanos, tengámoslo por seguro que nosotros nos convertiremos en enemigos ¿de quién? De nuestro Dios. Desde el principio Dios decía estas palabras, dice, delante de ti yo pongo el camino, ¿verdad? Dice, de la vida y la muerte, de la bendición y de la maldición, ¿verdad? Nuestro Dios no nos obliga a nosotros tomar un camino. Dice, pero yo te aconsejo que tomes el camino, ¿cuál? De la vida, o el camino que lleva a salvación. Y el camino de salvación, mis hermanos, cuesta. Porque si no costara, la iglesia estaría llena. Porque si no costara, toda la gente tuviera ansias por escuchar las palabras de nuestro Dios. Y es por eso la preocupación, mis hermanos, que siempre se tiene que estar predicando los mensajes, porque a veces la fe de las personas se apaga. Y es cuando uno tiene que dar estos mensajes para encender otra vez esa llama. Es verdad, a veces vas a andar desanimado, a veces vas a andar con problemas, eso es normal. Pero que nuestra llama, mis hermanos, de servir a nuestro Dios nunca se apague, mis hermanos, porque es de vital importancia que mantengamos esa llama. Ya casi vamos a ir terminando. Dice Pedro, capítulo 2, versículo. Bueno, vamos a leer, mis hermanos, primero Judas. Judas 1:11. ¿Me acompañan con su vista? Judas 1:11 dice así: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción ¿de qué? De Coré. Dice, hay aquellos que se lanzaron en el error de Balaam. O sea, en la antigüedad, todos los que se lanzaron, mis hermanos, en lo que Balaam quería que el pueblo errara, todos los que cometieron fornicación e idolatría, esas palabras también en el día de hoy son vigentes. Hay mucha gente, mis hermanos, que está cometiendo muchas atrocidades en el mundo, y si no se arrepiente, ¿verdad? No dirige sus caminos por parte de nuestro Dios, pues también van a perecer. Dice ya casi, mis hermanos, vamos a acabar. Dice Primera de Pedro, mis hermanos, en su capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, del 15 al 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no temiendo la libertad por cobertura de milicia, sino como siervos de ¿quién? De Dios. Como siervos de ¿quién, mis hermanos? De Dios. Y mis hermanos, siervos de nuestro Dios, ¿qué significará en ahora en nuestros días? Siervos de Dios. ¿Servidores de quién? De nuestro Dios. Reconocer que Él nos hizo y no nosotros mismos, sino, mis hermanos, todo darle honra y gloria a nuestro Dios. Y si nosotros le damos honra y gloria a nuestro Dios y dejamos que Él guíe nuestro camino, Él va a hacer las cosas mejor para cada uno de nosotros. Dice el libro de Eclesiastés que Él es el que compone nuestros pensamientos, porque es verdad. En la vida del ser humano llegan muchos pensamientos, buenos y malos, llegan a la cabeza del ser humano. A la mente del ser humano llegan miles de pensamientos. Pero si nosotros queremos gobernar nuestra vida, que nuestro Dios gobierne nuestra vida, Él va a ser el que acomode nuestros pensamientos. Y si nosotros en un tiempo tuvimos una duda o tenemos dudas, dejémonos guiar por el Espíritu de nuestro Dios, hermanos, y no flaqueemos. Para nosotros alcanzar la vida eterna, nos tenemos que esforzar. Tenemos que esforzarnos en venir a la iglesia y escudriñar su palabra. No se trata, mis hermanos, de saber mucho. No se trata de cebarse la Biblia al derecho y al revés. Simplemente con lo poco que aprendas cada día, ponerlo por obra. O sea, ponerlo por obra es lo que más cuenta. Lo que más cuenta es ponerlo por obra.
Es lo que vale delante de nuestro Dios. Porque es verdad, con alabanzas, alabamos el nombre de nuestro Dios, glorificamos su nombre, pero también con nuestras obras glorificamos el nombre de nuestro Dios. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y paz a vosotros.